vamos a iniciar. Y ahorita que sus otros compañeros se vayan incorporando, ¿no? ¿Qué vimos la clase pasada? Aparte de la presentación. Sí, compañeros, les había dicho de que ¿qué vimos la clase pasada? Vimos lo que era un servomecanismo, lo que era electroneumáticos, el objetivo del curso, y empezamos a ver lo que era instrumentación industrial, análisis de sistemas. Ok. Bueno, entonces de forma muy general les había también comentado de que como un sistema neumático o electroneumático se utiliza y es muy aplicable en la parte industrial. Entonces voy a hacer mucha referencia en cualquier momento de cómo los sistemas, cómo se van involucrando de forma íntegra. Es decir, que todos los sistemas, ya sean neumáticos, hidráulicos, electroneumáticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, pues van teniendo una interrelación de tal forma de que para un sistema de manufactura flexible, manufactura esbelta, un sistema de automatización totalmente automática, pues eso requiere de que estos sistemas estén íntegramente ligados. Entonces nosotros nos toca ver la parte neumática y la parte electroneumática, en donde se ven todo lo que son los aspectos electroneumáticos. ¿Ok? Y para esto, pues vamos a empezar con los conceptos básicos de lo que es la parte neumática. ¿Ok? Entonces me voy a pasar al pizarrón para ir haciendo todo lo que son los conceptos, fórmulas y aplicación del mismo. Sí se alcanza a ver a mis espaldas el pizarrón. Profe, Sí, ok. un compañero dice que si le puede enviar la invitación para Teams, es que no le llegó a él. Ujú. A ver, déjame ver. De hecho, se encuentra en Blackboard. Ah, ¿él se encuentra allá? Ah, ok. Sí. Mm, Se llama Francisco Javier Martínez Castañón. ok. Mejor lo agrego de una vez aquí. Espérenme tantitos otros compañeros, ¿sí? Es Francisco Alejandro.
Francisco Javier, profesor. Francisco Javier. Ok. Es que como me aparecen varios. Francisco Javier Castañón. Francisco, es que no lo tengo. Francisco Castañón. Sí, profesor. Es que no me da las opciones para. Ah, ya no. Francisco Sánchez Castañón. ¿Sí? No, Francisco Javier Martínez Castañón. Martínez. Ahora sí. Le doy Ahí está su ya. correo. Ok, No, gracias, profe. ya está agregado. Ya no es ahorita que ingrese al Teams. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Ok, entonces ¿sí se ve bien la pantalla? Sí, profesor. Ok, bueno, me voy a adelantar. ¿Se alcanzan a ver algunos cálculos? Y si no, voy a poner otra cámara a ver si se alcanza a ver mejor. ¿Verdad? No agarró. No se ve. Ok, bueno, de todos modos yo lo voy a hacer nuevamente. Estos cálculos son para poder observar la operación de los sistemas, cómo se van a ir distribuyendo dentro de un sistema, pero viendo primero lo que son los conceptos básicos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli con sus pérdidas y factores de corrección de la velocidad. También vamos a ver lo que es la fricción. Pero antes de esto, primero tenemos que ver los aspectos básicos de cada una de ellas para poder entender toda la mecánica que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y todo esto son los principios básicos para poder generar lo que es la parte de los diagramas neumáticos electromáticos. Pero tenemos que empezar primero por la parte básica, ¿ok? Pregunta, ¿algunos de sus compañeros vienen de otro campus? ¿O todos son de la Ecatepec? ¿Hay alguien que venga de otro campus? ¿Compañeros? Yo soy de Catepec, profe, no sé si haya de otros campos. Ok. No, por eso, nomás para los que no son de este campus, nomás para decirles de que, pues que sean cordialmente bienvenidos, ¿verdad? Pero más bien quería saber si, si venían de otro campus. Pero es que estoy acondicionando aquí. Si no, se cae la computadora. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Sí, profesor. Sí. Ya no agarro. No agarro. Es que no alcanzo a ver aquí.
Mm. Ok, entonces vamos a empezar con los primeros conceptos básicos. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Conceptos básicos de neumática. Ok, entonces vamos a empezar. Para algunos compañeros ya llevaron lo que es hidráulica de potencia, mecánica de fluidos, máquinas térmicas. ¿Me pueden decir rápidamente si ya llevaron algunas de estos conceptos? Sí, profesor. Sí, profe. No estoy seguro. Ok, ¿alguien no ha llevado? ¿Perdón? Yo, profesor. Yo, profe, yo soy robótico, no he llevado ninguno de esos temas. Yo Ok. tampoco he llevado, creo que tampoco esos temas, profe. Yo tampoco Ok. los he llevado y igual soy de robótica. Yo tampoco. Ok. Bueno, entonces los que ya llevaron algunas de una u otra forma, algunos conceptos como los que vamos a ver, ahora sí que no se me desesperen. Voy a empezar, ahora sí que como cuando hablas, quieres aprender a hablar inglés o hablar bien el español, pues empiezas por el abecedario, empiezas por números, colores, etcétera. Pues aquí va a ser algo similar. Voy a empezar primero por la parte básica y para algunos compañeros que ya vieron parte de, pues se les va a hacer un poquito medio tedioso al principio. Ya después vamos a ver la parte fundamental de lo que son diagramas, ¿sí? Entonces ahí, sí vamos a poner ya todos con el mismo nivel ya de conocimiento, pero para eso necesito que todos tengamos un conocimiento básico de los conocimientos de neumática e hidráulica o de electroneumática. Pero no ¿Sí? sé si en Word, ¿no? Entonces, No, en Word, no en bloc de notas. Porque lo voy a subir a clase. ok, entonces el primero se llama caudal y caudal tiene diferentes nombres. Tiene caudal, flujo, razón, gasto y ecuación de continuidad. De continuidad. Para esto, entonces la fórmula es muy sencilla. Entonces, ¿de dónde? V. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Volumen, tiempo, caudal. ¿Ok? Entonces, voy a adelantarme a lo que es razón. Tienes una bomba en el cual tiene que mandar un fluido de un lugar a otro. Entonces, haciendo dentro de un diagnóstico, comentas, la bomba desarrolla 25 litros a razón de tanto tiempo, ¿sí? Entonces ahí viene la palabra razón. Y en realidad está hablando de lo mismo, que es un flujo, ¿sí? La bomba de paletas, por alguna razón, debe de succionar del tanque inferior hasta elevarlo a una parte de otro tanque de más alto. Entonces el flujo que va a desarrollar va a ser de tanto. Entonces ya se incrementó lo que es flujo o lo que es caudal. O caudal podría ser también la cantidad de flujo, la cantidad de volumen en razón de un tiempo determinado. Y puede ser en una canal, puede ser en un ducto y con diferente sección transversal. Entonces, dependiendo de los aspectos que estemos trabajando, probablemente estemos trabajando con diferentes nombres. Pero en realidad estamos hablando
de un caudal. ¿Sí? Hay caudal lineal y hay caudal másico. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver que el caudal es igual a la velocidad. ¿Y la velocidad en qué unidades se da? Normalmente. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Vamos a hablar todo en sistema métrico, ¿sí? Aunque ya en problemas, vamos a cambiar las unidades que sean, pues, litros, sean pies, pulgadas, newtons, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer las conversiones pertinentes para trabajar todo el sistema métrico. Sin embargo, en la industria normalmente se manejan con diferentes escalas. Es decir, un manómetro que tenga su aguja, no sé si han visto que algunas de estas tienen diferentes escalas. Entonces, ¿esto qué significa? Que con suerte la primera puede estar en P6 y la otra en newtons metro cuadrado o pascales. ¿Sí? Entonces, un instrumento te puede dar rápidamente la equivalencia entre una unidad o un sistema y otro. ¿Sale? Y aquí, para cuando hagamos problemas, pues también igual nos tiene que dar en ciertas unidades, pero tenemos que hacer los cambios a el sistema que estemos trabajando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Ok, No, profesor. sale. Ok, entonces, el área se llama área o sección transversal del ducto. En este caso, entonces vamos a trabajar con tubos normalmente que tienen un diámetro determinado, normalmente. Aunque en neumática, para aire acondicionado, se manejan secciones a veces de forma rectangular, ¿sí? A veces se forman de diferentes formas, y esto es debido a las necesidades del donde va a circular el aire, ¿ok? Hay otros que son de esta forma. Entonces cambian todas sus secciones transversales dependiendo de la complejidad y los sistemas donde esté trabajando, ¿sí? Ya sea que, de todos modos, todo es aire a presión, pero con suerte es un aire que va a alimentar a una empresa donde va a requerir que tenga un aire limpio, otro aire en donde puede llevárselo hacia donde está la parte de medicina, donde van a ser los componentes de un cilindro, en donde estos deben de estar bajando, pero debe estar totalmente limpio. Y son aires a presión, ¿ok? O compresibles. Otro tipo de aires pueden ser para hacer el vacío. Y ese vacío se compone por medio de unas válvulas para generar un vacío en una pequeña válvula. No sé si han oído de algunos productos perecederos que dicen, estos productos están al vacío. Eso significa que le están succionando toda la cantidad de aire, pero ¿cómo se succiona este aire? Es una pequeña válvula que se llama tubo de Venturi. No sé si lo han oído. Entonces, el aire pasa exactamente en este sentido. Entonces, aprovechan de que en esta zona se genera una alta presión y al generar una alta presión genera un vacío y entonces yo puedo tener aquí una pequeña, un pequeño tubo de forma capilar. ¿Para qué? Para que si yo tengo aquí el contenido de un líquido, ¿qué hace? Lo succiona, porque aquí se genera un vacío. Es por eso que las fibras que están saliendo salen de forma turbulenta. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve el aire. El aire de forma rápida, pero generas un vacío, dependiendo de las condiciones. Entonces, son diferentes características cómo los flujos van a ir cambiando
dependiendo de las condiciones. Y son secciones transversales totalmente diferentes. Profesor, Hasta ahí, sí, ¿eso sería semejante a lo que ocurre con una pistola de pintar? así es. Ahorita lo explico esa parte. Ok, ahora les hago a ustedes la pregunta. El aire de que pasa en la pistola, el aire entra al tanquecito, mezcla la pintura y luego sale aire con pintura. No, también se forma un vacío, ¿no? Y hace que se succione la pintura por el capilar. Así es, así es. Entonces, el aire, este es el tanque que normalmente ustedes ven. Entonces, el aire lo que está haciendo es que pasa de lado a lado, normalmente. Este tiene unos grados de 22 grados de apertura con 17 grados de apertura. ¿Por qué esos grados? Los grados es para que el aire, más adelante vamos a ver lo que es Bernoulli, Reynolds, y vamos a ver cómo los flujos van haciendo laminar y se van juntando. Lleva de un flujo laminar, transición y luego turbulento. Entonces son velocidades que van a ser sónicas, hipersónicas e hipersónicas. Entonces al llegar a esta zona de la garganta genera alta velocidad, turbulencia, pero vacío. Entonces aprovechamos en esta parte para que la cantidad de flujo o de líquido que se encuentra en esta zona sea succionada por el tubo capilar y se lo lleva aquí. Y aquí en esta zona va a haber un desprendimiento de sus moléculas. Y esas moléculas, ¿por qué se abren? Porque pierden esa tensión superficial el fluido. De tal forma que como ya no aguanta esa tensión superficial, el aire, como le está pegando, se rompen esas partículas en más pequeñitas y es por eso que ya sale con la mezcla de la pintura y el aire. Por eso sale con aspersor. ¿Okay? Porque enfrente tienes una boquilla y tú ya nomás la regulas para abrir lo que es el abanico. Pero antes hubo un rompimiento de la tensión superficial. Entonces el aire nunca, nunca entra aquí. Si entrara, explotara el bote, si lo infla. Profe, una pregunta más. Sí, sí. Esas son como trabajan las pistolas de baja presión, pero hay unas Ajá. pistolas que utilizan principalmente para pintura automotriz que son de alta presión. Ahí, digamos, la rotura de las moléculas es mayor y por eso la pintura queda con una mejor textura. Sí, porque la haces a nivel de nano. O sea, voy a exagerar. Para este tipo de pintura comercial que no requiere tanta textura y la calidad de la superficie, voy a exagerar, ¿eh? Las burbujas, microscópicamente hablando, son de este tamaño. Estoy hablando en micras, pero en cambio para la que tú estás comentando, la hacen más pequeña. ¿Sí? La hacen nanos. Entonces, aunque tú tengas la cantidad del mismo volumen, pero la cantidad de partículas son mucho más pequeñas. Eso hace que su apariencia superficial cubra mejor la superficie. ¿Ok? Y la aspereza o la rugosidad del material sea más tersa. Y eso te permite que más adelante tenga un pulimiento. Ya cuando tengas este pulimiento, entonces ya viene lo que es la capa, bicapa y tricapa. Pero ya son procesos que son más finos todavía. Muy bien, gracias. ¿Vale? Ok. Y así me gusta que me vayan, no que interrumpiendo, pero que sí vayamos conociendo y haciendo aplicaciones para que nos vayamos familiarizando con cada uno de los aspectos. ¿Ok? Entonces, el A es la sección transversal y esta va a ser en metros cuadrados. El volumen va a ser de una tubería. Entonces, ¿en qué unidades nos da el volumen? Normalmente.
¿En metros cúbicos? Metros cúbicos. ¿Ok? El tiempo. Segundos. Segundos. ¿Ok? ¿Y el caudal me lo pueden definir? ¿En qué unidades? Metro cúbico sobre segundo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor. Bueno, entonces vamos a hacer un problemita muy rápido, muy sencillo. Tengan a la mano su calculadora. Bueno, de aquí hasta que acabe el cuatrimestre vamos a ocupar calculadora. Al menos cuando tengamos que hacer operaciones. Entonces vamos a hacer un problemita para entender el comportamiento de lo que es caudal. El diámetro del ducto, 3/4. La longitud, 8.5 pies. Vamos a ver. Ok, nos piden calcular el tiempo y el caudal. Igualmente, el volumen. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer antes de? Primero, siempre equivalencias. ¿Sí? Entonces, estos 3/4 del diámetro, estamos hablando de una tubería de esta forma. ¿Sí? Nos están dando esta longitud. Nos están dando el diámetro. Y nos piden el volumen que lo contiene, el mismo caudal y el tiempo que tarda en pasar de un lugar a otro ese flujo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los 3/4? ¿A qué lo tenemos que convertir? A metros. A metros, ¿sí? Los pies a metros. Ok, entonces vamos a hacer unas equivalencias por acá de este lado. Entonces, 1 pulgada, permítame tantito, ¿sí? Sí, Uriel. Ya le di acceso. Ajá. Ya le di acceso hace ratito. Sí, pero a ver en qué parte. No, es que como tengo una pantalla abierta al 100%, deja ver. Tengo, ajá.
Sí. A ver, aquí estoy. Aquí están participantes. Es que está muy lento el internet. Ok. Ya tengo los 3 puntitos. ¿Qué más? Sí, sí, de hecho estoy ahí. No le veo. Chihuahua. Copia de información. O sea, veo todos los participantes, pero no veo esa parte. Abajo, nomás hasta abajo tengo una que dice sugerencias y tengo un alumno, no sé si sea alumno, Mario Eduardo Moreno, pero no. Hasta arriba, bueno, yo lo tengo en la parte de arriba, pero no alcanzo a visualizar a los demás. Sí, sí. Ajá. Sí. Ajá. Para dónde abandonar, pero no lo puedo ver. Ahí puedes ver mi pantalla. Ay, a ver. Entonces, esta barrita que está aquí. Ajá. ¿Y tú sí me ves? ¿Tú sí me ves? Es que no te reconociendo. Que entre uno, pero no lo veo. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? ¿Con este?
Habla duro. Ya, es que se me había acabado la Habla duro. Cuando te diga, habla duro. O sea, mira, a ver si alcanzas a ver. Entonces, ahí, no sé en qué parte. mueves. Del lado derecho están ahí los participantes. Sí, Del lado derecho. Entonces, ahí estás en el chat. sí. Entonces, en la parte de abajito, ahí nada más muévele tantito. O puedes cerrar el chat. Del lado derecho hasta arriba. Abajito, está una crucecita abajo del lado derecho, hacia la derecha. Ahí cierras el chat. Ajá. Y entonces, vete a la parte de abajo. Sí. Ahí debe de aparecer la barrita de los participantes. Pero es que no lo La veo. el mouse lo mueves Sí. y no aparece la barrita, ¿verdad? No. Sí es Teams, ¿verdad? Sí, Teams. De hecho, ya estoy con todos ellos, pero pues no aparece lo que me estás comentando. La de los participantes. Aquí tengo uno que dice participantes. Y ahí lo pongo y ahí abre. Ahí dale clic. Ya está. Ahí está. Entonces, arribita, por ahí donde tienes el mouse, arribita, hay unos anillitos entrelazados. Ajá. Ahí dale clic. Ya está. Entonces, en un correo nada más mándamelo y le das botón derecho y le pones pegar y ya me lo envías. Ok, sale. Ahorita te lo envío. Gracias. Gracias. Bye. 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 Jóvenes, perdone, es que... No se preocupe, profe. No, es que sí me preocupo. Ahorita, nos ponemos al corriente. Permítame tantitito. Se pongan nerviosos. Inventos del hombre blanco. Todos pagamos la novatada, profe. No se apure. No te alcancé a oír, perdón. Que todos pagamos también en su momento. Sí. Ay, ese por correo. No sé. Voy a dar mi clase ya. Ok, pues vamos a continuar porque se está perdiendo mucho tiempo y ahora sí que una disculpa con todo lo que está pasando. No se preocupe, profesor. No, sí, te les digo. Pero eso no va a suceder nomás esta vez, la que sigue y así nos vamos. Ok, bueno, déjenme dónde me quedé. Entonces les comentaba de que las equivalencias, ¿sí se alcanza a ver hasta aquí, de este lado? Sí, profesor. Ok, 1 pulgada es igual a 0.0254 metros. Un pie es igual a 0.3048 metros. Una libra es igual a 0.454 kilogramos.
Un kilogramo es igual a 2.2 libras. Son algunas, nos faltan demasiadas equivalencias, pero al menos para saber. ¿Qué más? Bueno, al menos con esas. Entonces, esta 3/4 nos va a dar a metros. ¿Cuánto nos da? 0.750. ¿Sí estamos en lo correcto? Profe, 3/4 son Sí. aproximadamente 19 milímetros, ¿no? Sí, es que lo estaba convirtiendo en milésimas, pero es 0.01905. Ok, 8.5 pies, ya nomás los multiplican por 0.3048. ¿Cuánto les da? $2.5908, prof. Sí. Metros. ¿Sí? Ok. Ahora, viendo su fórmula, ¿qué datos podemos calcular? Normalmente la velocidad nos la dan. No conocemos el área, no conocemos el volumen ni el tiempo. Entonces, vamos a ver diferentes formas de que, siendo una fórmula tan sencilla, la vamos a aplicar en varias formas. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular lo que es el área. Y el área va a ser sobre esta sección. ¿Sí? Entonces, para ello, el área de un círculo, ¿a qué es igual? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, profe. El blanquito del medio. A ver, enséñamelo. ¿Perdón? Le decía que el área es pi por radio al cuadrado. Sí. Cuando tienes ¿Diámetro? sí, normalmente Es cuando pi. tienes círculos cerrados, porque cuando estás calculando el área de un arco de esta forma, por decir, de una canal, entonces sí es recomendable poner El radio. radio. Pero cuando son cerrados, normalmente son Sí. diámetros. ¿Ok? Es pi por Entonces, diámetro al cuadrado sobre 4. ok. Entonces ahí, ¿cuánto nos da el área? Ya nomás el
.01905 elévenlo al cuadrado por pi entre 4. Y ese es el área. Es 2.85 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿A la menos 5? Menos 4. Ah, menos 4. Bueno, entonces ya conocemos el área, el volumen, entonces nos piden calcular el caudal. El caudal va a ser igual a velocidad por área. Es 1.083 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ok, ya llevamos el primero. Ahora, esta ecuación que nos dice que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, nos están pidiendo tanto el volumen como el tiempo. Entonces, es complicado calcularlo de esta forma, ya que aunque tenga yo el caudal. Entonces, en este caso, el volumen lo vamos a determinar de forma más física, ¿sí? Es decir, si yo tengo un cilindro que me está dando ya el área y conozco la longitud, entonces, ¿a qué sería igual como fórmula el volumen de un cilindro? ¿Es el área por la longitud? Así es, el área por la longitud. Ya conocemos el área, conocemos la longitud, que es como dato, entonces el volumen, ¿a qué es igual? Profe, en Q no es 1.083. 1.0. Sí, profe. Pues, también. Sí, es 1.083. Pues yo también estoy nervioso. ¿Vale? El volumen es 7.382, profe, por 10 a la menos 4. Unidades. Metros cúbicos. Ahora sí, entonces a partir de ahí ya podemos conocer ahora sí el tiempo. Y el tiempo como fórmula, ¿a qué es igual? Volumen sobre caudal. Entonces el tiempo Son 0.681 segundos. punto 600, ¿qué, perdón? 81.
¿Dudas? No, profesor. ¿No? Ok. Entonces, poco a poco vamos a ir incrementando el nivel de complejidad, de serlo un poquito más complejo, pero más que todo más al nivel de análisis. ¿Ok? Pues vamos a apuntar el siguiente. Normalmente, las tuberías y cualquier tipo de tubería tiene un cierto espesor. A ese espesor se le llama cédula. ¿Sí? Y cédula desde la 10, así, hasta 120. Eso significa que es el espesor de la pared cuando éste tiene diferente tipo de ancho. Y eso se debe a que cada una de estas genera mayor presión o que puede soportar una presión más allá de una presión atmosférica. Entonces, conforme va pasando la presión y va aumentando dependiendo de las características de operación, entonces la cédula va aumentando. ¿Ok? Entonces, en este caso, te están dando el diámetro, ahorita les pongo el diámetro, te están dando una longitud y esta longitud, ya por norma, dice que tiene esta distancia o este número por el diámetro exterior. ¿Sí? Entonces, el diámetro exterior es igual a 7 octavos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Equivalencias. ¿Ok? A metros. Los litros sobre segundo, ¿a qué? A metros cúbicos sobre el segundo. Sobre segundo. Las pulgadas a metros. Profesor, una pregunta. No me aparece la pantalla completa. No sé si sea nada más. La giro más. Ah, ok. ¿Así? Sí. Ok.
Compañero, ¿soy yo o el profesor se muteó? Se muteó. No se Se escucha. muteó. Muteó. Ahí me dejó. No se escucha. No se escucha, profe. Se muteó. Tiene desactivado su micro, profe. Ahí ya se oye bien. Ya lo escuchamos. Ok, ¿desde dónde no me oyeron? Dicen desde todo, ¿no? ¿Desde dónde? Sí, profe, desde que empezó. Ok, bueno, les comentaba que en esta ocasión, ¿ahí sí me están oyendo? Sí, profesor. Sí. Ok, les comentaba de que las tuberías se definen por cédulas. Esto significa que es el espesor que tiene cada una de ellas. Entonces, la cédula, ¿sí?, tiene desde un 10, y así van creciendo hasta 120 aproximadamente. Hay otra clase de cédulas que son de mayor capacidad, pero ¿esto a qué se debe? Esos espesores son dependiendo de la presión que se vaya a ejercer. Entonces, para niveles hidráulicos, para niveles que requieren de mayor potencia de transmisión de flujo, entonces las paredes van a aumentar, ya que de acuerdo a la ley de Pascal, te dice que las fuerzas son dirigidas del centro hacia afuera. Entonces, como las presiones son radiales, entonces las fuerzas son en todo el confort de la periferia. Al tener esa presión dirigida del centro hacia afuera, entonces requiere que esta área sea lo más rígida posible para aguantar la cantidad de presión que se vaya a emanar. Es por eso que aquí le estoy poniendo ahora una cédula 30, aproximadamente pequeña, ¿sí? Entonces, para este caso, estamos viendo que su espesor es de 1.5 milímetros. Y eso lo tenemos que convertir a metros. Entonces, 1.5 en metros es 0.005. Les comentaba del caudal. El caudal es igual a 2.5 litros sobre segundo. Entonces, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y al revés, ¿cómo sería? Un metro cúbico, ¿a qué es igual? En litros. A 1000. A 1000. Al revés, un litro. A 0.0001. Ok, entonces con notación científica es más fácil así. Ah, la menos 3, sí. Ok, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, cuando lo veas de esta forma, entonces es igual a ¿qué? A 2.5, ¿qué más? Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, claro. Ok, 7 octavos es 0.022, si no mal recuerdo, en metros. ¿Hasta ahí alguna pregunta ahorita? ¿El diámetro exterior, prof, usted no los da o hay que sacarlo de tablas? No, ya te lo estoy dando, que es 7 octavos.
Ok, gracias, profe. Diámetro exterior. ¿El primer dato qué es, profesor? ¿La longitud? Sí, es esta longitud. Y son 305 del diámetro exterior. ¿Sí? Esa es una norma en el cual te dice que todo está referenciado un elemento con otro. ¿Eso qué significa? Que ya nomás te van a dar un parámetro y tú sobre ese parámetro le dices que lo vas a multiplicar por el diámetro. ¿Sí? Hice un proyecto en una empresa en donde teníamos que hacer una chimenea de un horno de aluminio en el cual emanaba diferentes tipos de gases. Entonces, el horno, lo voy a hacer muy rápidamente, es un Messenbeyer. Entonces aquí tienen su chimenea. Entonces, pasaba por diferentes rutas. La idea es de que estaba aquí el techo de la empresa y entonces tenía que salir a la superficie. ¿Sí? Son gases y pequeñas partículas volátiles que se permitía, según la Secretaría de Salud, nos permitía sacar ese tipo de gases y de partículas, porque esas partículas sí se decantaban muy rápido porque eran muy pesadas. Bueno, la idea es de que se ponía aquí un monitor, ¿sí? Y tenía que tener a partir de aquí una distancia determinada. ¿Sí? Este monitor, hagan de cuenta que es como sistemas que te permiten la cantidad que pueden emanar gases y partículas. ¿Sí? Son sensores. Entonces, este debe cumplir con una cierta longitud, pero esta longitud va con respecto a 8 veces el diámetro de la tubería. Si tú vas a sacar una tubería de 15 pulgadas, pues lo multiplicas por los 8 y esa es la distancia que tiene. Si no cumple con estas distancias, entonces hay penalización porque estás emanando mayor cantidad de fluido. ¿Por qué? Porque dependiendo de la altura, entonces hay una decantación de forma natural a unos depósitos. Pero por ser más corto esta distancia, por ahorrarse dinero, entonces, ¿qué hacen? Lo hago más corto y lo saco rápido, pero tienen el problema con la Secretaría de Salud. Entonces, esas son las referencias que se están dando. Aquí, ahora en la parte neumática, también pasa algo similar. Te dan la distancia, un factor, y este factor multiplicado por el diámetro exterior. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? Hablando de la longitud. No, profe, gracias. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a desarrollarlo. Está muy sencillo ahorita estos problemas, pero poco a poco vamos a ir incrementándolos hasta llegar a las ecuaciones que les había comentado. Nos piden calcular el volumen y la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, ¿en función de quién está? La velocidad, ¿cómo la podemos calcular? ¿Con el caudal, profesor? Sí, podemos calcularla de varias formas. Por el caudal, pero tenemos que conocer el área y la despejamos. O podemos calcularlo por estas dos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a calcularlo primero por estas dos. ¿Sí? Suponiendo que como que no estuviera el caudal. ¿Ok? Eso es para que vayamos teniendo diferentes criterios cómo poder calcular una variable teniendo otras.
¿sí? Entonces, en este caso, la velocidad de un cuerpo cualquiera, ¿cómo se define? Distancia sobre tiempo. Ok, entonces es una distancia sobre un tiempo. Entonces, en este caso, nos están dando la distancia. Y la distancia es igual a 305 del diámetro exterior. Bueno, ¿conocemos el diámetro exterior? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te da? $6.71. ¿Unidades? Metros. Ok, entonces a partir de ahí, ahora sí ya conocemos la velocidad, porque ya tenemos el tiempo, que es 1.3. $5.162. ¿Unidades? Metros sobre segundo. Ok, ahora nos piden calcular el volumen. Para este caso, nos están diciendo que es el volumen que se encuentra por lógica en esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer ese volumen? Como fórmula, ¿a qué sería igual? Lo podemos calcular por el caudal, lo podemos calcular por las distancias. La más sencilla, ¿qué es? Base por longitud, ¿sí? O tenemos la otra, que es el caudal, que es igual al volumen sobre el tiempo. La longitud la conocemos, el área no la conocemos, tenemos que calcularla. O ya tenemos el caudal y el tiempo y lo podemos despejar. Pero les digo, voy a suponer que no la tenemos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar por este lado. Entonces, ¿cómo calculo el área de este cilindro? Estoy calculando esta. ¿A qué será igual? Como fórmula. Sería pi por diámetro interior al cuadrado sobre 4. ¿Ok? No conocemos el diámetro interior. ¿Cómo lo podemos conocer? Porque tenemos como dato el diámetro exterior, pero no el interior. Entonces lo voy a acotar aquí. Entonces, este es el diámetro interior. ¿Cómo lo puedo conocer? Restando 1.5 milímetros de cada lado. Sería 3 milímetros, ¿no? Restándoselo al diámetro exterior. Ajá. Entonces, por este lado, yo tengo un espesor. Por este lado, tengo otro espesor. Entonces, como fórmula normal, tengo que el diámetro exterior es igual al diámetro interior menos 2 veces
¿Qué? El espesor. Es más, el diámetro del espesor. Entonces, de aquí lo despejo, el diámetro interior es igual al diámetro exterior menos 2 veces el espesor. Por lo tanto, el diámetro interior, ¿a qué es igual? Es 0.019 metros. ¿Dudas para los otros compañeros? Ahora sí, ¿cuánto te da el área? $2.835 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, entonces, por lo tanto, el volumen ya tenemos el área, tenemos la longitud, que son 6.71. El volumen es de 1.902, profesor. Metros cúbicos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Son fórmulas muy sencillas, pero más adelante van a ver que pues sí se nos complica un poquito ya cuando veamos otro tipo de problemas que son más complejos, en donde tenemos que ocupar pues el caudal, velocidades, entre varios elementos. ¿Dudas, preguntas antes de borrar? Prof, entonces para la longitud ahí utilizaríamos el 305 y lo multiplicaremos por el diámetro interior. Así es, sí. De hecho, aquí está. Sí, hay veces que, por ejemplo, me voy a adelantar. La altura de una bomba se calcula por alturas. Entonces, si tú tienes el nivel del flujo en esta área, en esta distancia, y la altura total, entonces todo esto es con respecto a las alturas. Y se dice de cabeza de succión positiva y la negativa, de tal forma de que
esta es proporcional. Entonces, si dices que aquí vale 8 por decir, entonces aquí le dices que esta son 400 de Z1. Yo te estoy dando un valor determinado. Eso es con la finalidad de que la bomba, cuando tú vas a comprar una bomba o eres que vas a diseñar un sistema hidráulico, tienes que considerar esta parte, ¿sí? Porque las bombas se diferencian por cabeza de succión positiva y la negativa, ya que cumplen con dos funciones, una que es succión y presión. Entonces están trabajando las dos de forma simultánea, independientemente de qué tipo de propela tenga, si es de lóbulos, de paletas, de membrana, etcétera. Pero el principio es el mismo, ¿sí? Entonces es por eso que aquí también se van a ir dando ese tipo de referencias para que nos vayamos familiarizando, que no nomás se te va a dar longitud es igual a tanto, sino que tiene una referencia. Gracias, ¿Otra profe. duda? Sí. ¿Otra duda? Profe, perdón, yo me perdí un poquito. Para volumen, ¿qué fue lo que multiplicamos? Lo que fue el área de 2.85 por 10 a la menos 4. Pero digamos, la longitud, ¿qué valor tomó? Perdón. Esta Bueno, se tomó yo lo la hice y a mí de me salió como 1.91 por 10 a la menos 3. Sí, profe. 1.91. Ah, entonces aquí faltó. Por 10 a la menos 3 es lo que faltó nada más. Ah, ok. Ok, gracias. Vamos a ir poniendo en sus calculadoras un fix 3 máximo, porque para no estar variando mucho en las decimales. ¿Ok? Y cuando lleguemos a fricción, que es un poquito más extensa sus unidades, pero ahí le vamos a ir con fix 4, ya que las fricciones son demasiado pequeñas. Entonces, si le pones fix 2 o 3, se te va a ir a ceros, entonces no vas a tener un valor significativo, ¿sí? Ya que las fricciones son relativamente muy bajas, por decir. Entonces, si vemos, en cambio, para Reynolds son totalmente diferentes, por decir, son muy altas, ¿ok? Entonces, la idea es de que dependiendo de las características de operaciones que estemos haciendo, entonces cambiamos un poquito los fix para cerrar y hacer el redondeo dependiendo de lo que nos estén pidiendo. ¿Dudas? ¿Preguntas antes de borrar? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Ok, vamos con otra variable que se llama presión. La presión en un ducto, ¿sí? Es aquella en donde la presión normalmente, de acuerdo al principio de Pascal, nos dice que las presiones son iguales y que van en todas direcciones. En el seno de un líquido, principalmente cuando ésta se encuentra en reposo, ¿sí? De tal forma que todo fluido al pasar de un lugar a otro va generando diferentes fricciones. ¿Por qué? Porque por la distancia, por los diámetros que van cambiando, cambios de dirección, entre otros aspectos. Entonces, físicamente la presión se va a mantener aparentemente de la misma forma o de la forma constante, siempre y cuando no cambien sus características de dirección, de posición y diámetros.
pero sabemos de que ningún sistema es ideal. Entonces, al tener cambios de dirección, diámetros diferentes a la entrada y salida de cada sistema, lógicamente que sus presiones van a cambiar. Y máxime si están interviniendo diferentes densidades y viscosidades. Entonces, todo va de la mano. Entonces, falla una cosa y otra de las variables están variando también. Pero en términos generales, la presión de un sistema se define como la fuerza sobre área. Entonces tenemos que la fuerza está dado en... Profe, una pregunta. Lo estoy viendo demasiado borroso, no sé si sea mi internet. Y yo también lo ¿Perdón? estoy viendo igual. Es que se ve muy borroso, profe. Ah, muy borroso. Es que les digo que tengo que engañar a la cámara. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya se ve mejor. Gracias. Sí. Ok. El área está en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión, ¿en qué unidades? Pascales. Newton metro cuadrado o pascales. Hay otras unidades que pueden ser en PSI, en bares, atmósferas, milibares, en torrs, slug. Hay diferentes tipos de presiones dependiendo de la operación que estemos trabajando. Pueden ser altas o bajas presiones. Y máxime si interviene la parte relativa, como un tanque cerrado o un tanque con cierto nivel y que tenemos que saber cuánta presión se tiene en los diferentes niveles, siempre y cuando estos se encuentren en reposo. ¿Sí? Si no se encuentran en reposo, entonces ya esta fuerza, o perdón, esta presión ya no se puede aplicar tan fácilmente. Para eso nos vamos a la ecuación de Bernoulli, en donde considera diferentes tipos de cargas. Cargas de presión, cargas dinámicas y cargas de altura. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Otra de las variables es la densidad. La densidad se define de esta forma. Entonces, M significa que es la masa contenida en un sistema. ¿Ok? Entonces, ¿en qué unidades se da la masa? ¿Kilogramos? Kilogramos. Aquí me faltó. Volumen. ¿En qué unidades? Metro cúbico. Por lo tanto, la densidad, que es un producto que va sobre en una sección transversal, ya sea cuadrada, circular, etcétera, va a pasar de un régimen a otro. Entonces es una cantidad de volumen contenido en una masa por unidad de volumen. Entonces, ¿en qué unidades se da la densidad?
¿En qué unidad kilogramos se da sobre la metro densidad? cúbico. Ok, vamos a ver el otro, que es peso específico. Y este peso específico se define de la siguiente forma. Entonces tenemos que la densidad está dada en kilogramos sobre metro cúbico. Ok. La gravedad es la velocidad gravitacional. Entonces, ¿en qué unidades tiene que ser? Son unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Y entonces gamma viene siendo lo que es el peso específico. Ok. ¿En qué unidades? ¿Sería kilogramos sobre metro cuadrado por segundo al cuadrado? Ok. Deriva la más. Newton, ¿no, profe? ¿Qué nos va? No te alcancé a oír. Newton sobre metro cúbico. Así es, porque esto es Newton. Cúbico. Vamos a ver otro elemento. Viscosidad. La viscosidad se define por la letra mu. ¿Sí? Pero para esto vamos a verlo dentro de un ducto para ver cómo se visualiza ese paso. Aquí se tiene un cierto contenido de flujo. ¿Sí? Pero este se encuentra en reposo. ¿Sí? Son placas una Ya no móvil escucho, profe. y una fija. ¿Sí? Entonces, en otro caso, tenemos la misma situación. Perdón, ahí sí se oye. Ahí se oye mejor. Se ve muy borroso, no se Ahí se alcanza a ver oye. el pizarrón. Hola, Sí, se hola. ve muy distorsionado, profe.
Ahí se está oyendo mejor. Tengo que engañar a la cámara a veces. Ahí. Sí se oye, pero no se ve. No se ve el pizarrón, profesor. A ver, tengo que, como que para que se vaya enfocando. Oiga, profe, ¿y no convendrá para la siguiente clase una pizarra virtual? Sí, de hecho lo voy a hacer, pero me gusta más hacerlo aquí porque trabajo más rápido. No sé, pero se pierde mucho detalle. En lo que usted entra y se mueve entre la cámara, se consume la banda ancha. Ah, ok. Bueno. Sí lo hago. Es que traté de conectar la otra cámara, pero no me dejó. Pero que yo sepa de eso también es por el internet, ¿no, profe? Porque Sí, yo de lo veo hecho, pixeleado. Sí, yo creo que también ha de ser el internet. ahorita tengo problemas aquí para la red. A ver, hasta ahí ya me alcanzan a visualizar un poquito mejor. A usted sí, pero la pizarra no se alcanza a leer nada, profe. ¿Ya no? A ver, lo voy a acercar más. A ver si se ve un Creo que poquito mejor. si usted se queda un poco más quieto, se enfoca, profe. Porque se mueve y se A ver, distorsiona más. a ver ahí. No, profesor, creo que ya ni siquiera. ¿No? No, ¿verdad? Ahí no se ve. No, ahí no se está viendo nada. No se Hace alcanza a ver, ratito profe. sí se veían los cálculos, todo. Sí, hace rato sí, pero ahorita haga de cuenta que se ve todo borroso, no se alcanza a distinguir. Ahí. Ahí no enfoca más. No, profesor. Creo que se ve mal. A ver ahí. Ahí no se ve. ¿No? No, se ve muy borroso. Muy borroso. Voy a taparle un poquito, para engañar un poquito a la cámara. ¿No, verdad? Ahí. No, No, se ve muy borroso. profe, es como comentaba el compañero, que es por el internet. Sí, de Lo que le hecho, iba a ahorita comentar es que normalmente antes de iniciar la sesión en Teams hay que conectar los dispositivos, tanto micrófonos como cámaras, por lo que me comentaba de su cámara que tiene externa, Ajá. para que la reconozca, porque si inicia sesión y la trata de conectar, creo que no lo permite. Ujú. Sí, voy a hacer una llamada simulada ahí en Teams para que vea si se está viendo la cámara que usted tiene o la que está ocupando ahorita. Ok. Sí, es un problema esto. O igual podría tomarle foto a la pizarra y compartirla por el chat, profe. Sí, de hecho también igual lo iba a hacer, pero ahorita voy a cerrar También la cámara.
de volver a configurar a ver si por cualquier situación. Eso también desconecte los dispositivos que no esté utilizando, así como el teléfono, póngalo con sus datos para que no sea tanta la carga del internet. A mí me funciona para unas clases. Sí. De hecho, ahorita no tengo nada. Ya quité algo, pero dice Bueno, micrófono. también es que si está lloviendo de su lado, profesor, también eso baja mucho la calidad del internet. Entonces las cámaras consumen muchos datos para poder transmitir la imagen, por eso los compañeros le comentaban que la pizarra era más estable porque consumía menos datos a la hora de transmitir. Entonces, aunque a usted se le vaya el internet, nosotros seguiríamos viendo la pizarra, bueno, a detalle. Claro. Ok. Bueno, ahorita ya sería mucho que así hiciéramos el cambio, ¿no? No sé si ahorita se alcanza a medio ver un poquito más. Ya configuré más, pero O sea, sí se alcanza a ver mejor que antes, pero de todos modos no se alcanza a leer. a Realmente leer. siento que para esta clase yo creo que ya como último recurso sí sería que usted le tome una foto y nos Ajá. la mande aquí por Teams. Ujú. Es que son varios cálculos que nos faltan ahorita por determinar. Ya quité todo lo necesario, pero pues, no. Y qué curioso, porque ahorita sí se veía muy bien. No sé qué le faltó. ¿Qué le pasó? Sí. De hecho, ahorita está ya mejorando la imagen, profe. Sí, sí, pero no se vale de que estemos fallando a estas alturas todavía. Es que ya no tengo ningún dispositivo que le esté afectando. Este es el último recurso que... De hecho, ya se ve Ahorita bien. ya se ve claro como en el principio. Ok, entonces, ¿lo puedo alejar un poquito más? A ver ahí. Ya se ve bien, profe. Ya se aclaró la imagen, profe. Bueno, les comentaba que entonces, un flujo que se encuentra relativamente en reposo. Ahora lo que le vamos a hacer, le vamos a aplicar una fuerza a esta placa. ¿Eso con qué finalidad? Para saber cómo se va a desplazar el flujo dentro de un ducto. Entonces va a generar un pequeño gradiente de velocidad de esta forma. Entonces sus fibras, ¿sí?, de este flujo va a ser como si fuera una oposición al movimiento de estas dos placas. Entonces la viscosidad se llama viscosidad dinámica o viscosidad cinemática, ¿sí?, o estática. En este caso, sí hay viscosidad, aunque no haya movimiento, pero hay viscosidad.
¿sí? Entonces esta es la viscosidad estática. Y la viscosidad dinámica es aquella cuando ya su flujo ya tiene un movimiento dependiendo también de la velocidad con la que lleva. Entonces, en términos generales, las unidades para la viscosidad se define como una presión por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ya como unidades, entonces tenemos que sus unidades para este caso son pascales por segundo. ¿Ok? Entonces me voy a adelantar un poquito para la clase que vamos a ver para la siguiente clase, que es el número de Reynolds. ¿Sí? Profe, nu es la viscosidad, pero estática, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, el número de Reynolds lo vamos a definir con la siguiente fórmula. Entonces, ¿de dónde? Lo voy a girar un poquito más. ¿De dónde? Rho. Entonces, en este caso, Rho, ¿qué viene siendo? La densidad. ¿La densidad? ¿En qué unidades? Kilogramos sobre metro cúbico. Ok. V viene siendo lo que es la velocidad. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo. Ok. Y el diámetro es el diámetro interior del ducto. ¿En qué unidades? En metros. Y mu, que viene siendo la viscosidad. Estática. ¿O estática? Algunos lo manejan como la dinámica, pero cambia un poquito el número de Reynolds, porque no consideran el diámetro. Entonces, aquí Pascales por segundo. Pascales por segundo. Por lo tanto, RE viene siendo lo que es el número de Reynolds. ¿Sí? Y para ¿Es eso, adimensional, no, profe? así es. ¿Los otros compañeros sí están de acuerdo que sea dimensional? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso, para la siguiente clase, quiero que investiguen esta clase de flujos. Entonces, flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento. En donde este flujo o este caudal va a formar un gradiente de velocidad de esta forma. ¿Sí? Y ¿sí se alcanza a ver? Y en la parte inferior del ducto va a generar una velocidad relativamente mayor a 0. Entonces, conforme va pasando esta velocidad, se va a incrementar sus fibras y van a estar medio cambiando un poquito la dirección. Primero eran paralelas, flujo laminar, pero poco a poco van a ir cambiando un poco
entonces se hace su gradiente de velocidad un poco más chato. ¿Sí? Entonces, en este caso, tienes un número de Reynolds relativamente, es un régimen de aproximadamente 2000. Algunos 2100, 2200, etcétera. Dependiendo de cada autor, es lo que ellos determinan. ¿Sí? Conforme va pasando el régimen de un laminar a uno de transición, entonces se incrementan también sus velocidades como su fricción. Pero conforme va pasando también la velocidad, entonces cambia de un régimen a otro, haciéndolo cada vez más chato. ¿Esto qué significa? Que este gradiente de velocidad, entonces sus fibras van haciendo cada vez más caóticas, hasta el grado de llegar a ser pequeños remolinos y empiezan a cortarse entre sí. Y eso provoca cavitación, golpes de ariete, entre otros aspectos, ¿sí? Y mayor fricción. Entonces, para este caso, se considera un Reynolds mínimo de 4000. Algunos 4200, 4100, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, no hay un dato que nos dé exacto, ¿sí? Para el flujo de transición. ¿Por qué? Porque no se sabe si es 2010, ¿qué sería? O 3900, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces, dentro del flujo, los fluidos a veces son impredecibles. Por alguna razón pueden cambiar de un régimen a otro bruscamente. Y eso se debe a cambios de dirección, cierre repentino de una válvula, el arranque y paro de una bomba, entre otros aspectos que nos van a perjudicar, el flujo nos va a tener problemas para su comportamiento. Es por eso que no tiene un régimen exacto que pase de un lugar a otro, pero con un cambio repentino. Y esos cambios se deben, les digo, a ese tipo de componentes que interfieren en todo un sistema hidráulico o neumático, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase, quiero que investiguen flujo laminar, flujo de transición y flujo turbulento, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda? No, profesor. No, profesor. No, profe. Ok, entonces disculpen ahorita las inclemencias de todo lo que pasó el día de hoy, pero ya para la siguiente clase va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, ahorita ya se vio bien, ¿verdad? Sí, profe. Ahorita ya mejoró mucho. Más o menos. ¿Sí? Sí, profe. Ya se entiende. Sí. Ahorita me fui muy rápido, pero ahorita para la siguiente clase voy a ocupar todas las fórmulas en un solo problema, ¿sí? Y poco a poco lo vamos a ir incrementando. Y después viene la etapa de análisis de circuitos neumáticos y electroneumáticos, pero poco a poquito vamos a ir avanzando, ¿ok? Pues no sé si hay alguna duda, algún comentario. No, profesor. Los otros compañeros, sí, sí, de nada. No sé si hay algún otro comentario antes de retirarnos. Todo bien, profesor. Sí, ok. Y nuevamente, pues ahora sí que una disculpa de los detalles que hubo, ¿no? No se preocupe. No se No, preocupe, sí. profe. Gracias. Sí me preocupo. Ok, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. hasta luego. Sí, hasta luego, cuídense y gracias. Hasta luego, profe, gracias. Sí, ándale, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que te vaya muy bien.